Iglesia Oasis de Gracia. Queremos esta noche, con la ayuda de Dios, continuar con el estudio de Joel, que meditemos en este libro precioso, como cada uno de los libros de la Biblia. Y hace 2 meses que comenzamos este estudio, comenzando el año 2020, no pensamos realmente cuando sentí el poder compartir este libro con el título que le hemos puesto, cómo interpretar los eventos catastróficos, ¿verdad? Que nos narra el libro de Joel. En aquel momento, hace 2 meses exactamente, nunca pensé que íbamos a estar enfrentando esta pandemia, esta situación de este coronavirus, que realmente tiene al mundo entero, al mundo completo en zozobra, en temor, y tomando todas estas medidas que nos incomodan y que nos preocupan, que nos afectan de una o de otra manera. Pero nunca pensé, cuando comenzamos estaba el problema, la dificultad ya en Australia. Si ustedes recuerdan cómo se habían los incendios forestales, la cantidad de área que se dañó, animales que fueron consumidos por las llamas del fuego, y fue una catástrofe verdadera ambiental. Eso ocurría cuando comenzamos este estudio. Imagínense, apenas 2 meses después estamos enfrente de esta situación tan complicada, que no tenemos idea realmente, no sabemos hasta dónde podrá llegar, ¿verdad? Esta pandemia, esta situación. Realmente no tenemos idea. Ya se hablan de 3 meses, de 6 meses y hasta de 2 años he escuchado, ¿verdad? Pero confiamos que estamos en las manos del Señor y que al final Él tiene control de todo. Entonces estamos finalizando ya en la parte final del libro de Joel. Vamos a tomarnos esta noche, y la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a terminar aquí en el capítulo 3. Si usted tiene su Biblia a la mano o su smartphone, ¿verdad?, y quiere acompañarme en la lectura del capítulo 3 del libro de Joel, vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y el tema que le vamos a poner a esta parte de este estudio es el juicio a las naciones y la gran tribulación. La gran tribulación y el juicio a las naciones. Vamos a leer Joel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad, dice esto, entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas
de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová, dice, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, al final de la profecía de Joel, recuérdense que, como hemos estado estudiando, hemos estado meditando en estos versículos, el contexto en el cual Joel trae su profecía es la catástrofe que había sufrido la nación de Israel por causa de esa plaga de langostas que habían destruido prácticamente la nación. Entonces, Joel, inspirado por el Espíritu Santo, trae esta palabra, esta profecía, esta predicación al pueblo, y él interpreta la catástrofe, él interpreta esos hechos, esas circunstancias, ese momento que ellos habían enfrentado como nación, y le da significado, y cómo Dios tenía que ver y estaba, dijéramos, conectado con lo que ellos habían enfrentado, con lo que ellos estaban sufriendo, y cuál era el propósito del Señor. Pero ya al final de su profecía, como comenzamos a ver la semana pasada, Joel hace una proyección, dijéramos, escatológica, ¿verdad? De lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y la semana pasada hablamos del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro, el día de Pentecostés, cita los últimos versículos del capítulo 2 y dice: esto fue lo que ustedes están presenciando, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre todo aquellos 120, y todos los que estaban en Jerusalén estaban siendo testigos de cómo ellos hablaban en otros idiomas y hablaban las maravillas de Dios. Entonces Pedro se pone de pie y dice: esto es lo que dijo el profeta Joel. Miren qué interesante, qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios anticipa las cosas, cómo Dios cientos de años antes anunció el derramamiento del Espíritu Santo. Y Joel termina, como vimos la semana pasada, el capítulo 2, hablando de ese derramamiento del Espíritu Santo y dándole, dijéramos, apertura al reino de Cristo, al reino de nuestro Salvador. Porque, como dice Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, no iba a darse el derramamiento del Espíritu Santo sino hasta después de que Jesús, el Hijo de Dios, fuera exaltado hasta lo sumo y se sentara a la diestra de Dios en majestad y tomara el cetro de Judá, el cetro de nuestro Dios. Y con la exaltación de Jesucristo, con su resurrección y con su exaltación, entonces se da el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Y vimos cómo y como lo que estamos viendo hoy día, hay salvación. Las naciones están recibiendo el Evangelio. Las misiones han salido a través de toda la historia, desde la venida del Señor Jesucristo. La iglesia ha hecho la tarea, ha hecho el trabajo. Las iglesias estamos trabajando hasta hoy día, llevando el Evangelio a todas las naciones y llevando la salvación de nuestro Dios hasta los confines de la tierra. Y ese es el plan de Dios que se está desarrollando. Pero ya en el capítulo 3 que nos concierne en este momento,
En esta primera parte del capítulo 3 que estamos leyendo, Joel, dijéramos, va al final de esta era, va al tiempo del fin, de lo que algunos le llaman la era de la iglesia. Joel va hasta el tiempo del fin, y nos habla de las situaciones que se van a vivir en los últimos tiempos, y son cosas que aún no se están dando todavía, o tenemos los inicios de dolores, como dijo el Señor Jesucristo. Quiero leerles lo que dice el famoso comentarista F.B. Meyer acerca del capítulo 3 del libro de Joel, y él dice lo siguiente, dice: este capítulo se refiere al último esfuerzo desesperado realizado por los poderes del mundo contra Cristo y su pueblo. Esta será, dice, la escena final de la apostasía del hombre, pero el Señor vindicará y librará a sus oprimidos de la mano de sus opresores, y el mismo juicio les traerá bendición. Después de haber limpiado a su pueblo de sus manchas, el Mesías hará un tabernáculo entre ellos. Y cita Apocalipsis 21:3. Entonces, quiero que vean, tenga su Biblia abierta en el capítulo 3, y quiero que veamos básicamente 4 cosas en este tiempo final que Joel anticipa, que ahora tenemos la Biblia completa y podemos ver con más precisión lo que Joel estaba aquí anunciando, lo que él estaba diciendo. Pero él, en primer lugar, en el versículo 1 del capítulo 3, cuando él habla aquí de la restauración, dice: haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. En aquellos días, él está anunciando aquí la restauración de todas las cosas. Joel está anunciando la restauración, el gran despertar espiritual de Israel. Es uno de los grandes acontecimientos durante el periodo final de la historia de la humanidad, de la gran tribulación, antes de que Jesús regrese por su pueblo. Entonces, una de las cosas que van a ocurrir es el despertamiento de Israel, Israel se vuelve a Dios, reciben el Evangelio y creen en Jesús como el verdadero Mesías, como el enviado de Dios. Entonces quiero que leamos Romanos capítulo 11, versículo 11 y versículo 12, que se refiere precisamente a esto. Dice Romanos 11, versículo 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para probarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces, en primer lugar, Joel anticipa al final de los postreros tiempos, en ese periodo final que le llamamos la gran tribulación. Una de las cosas más significativas que va a estar ocurriendo ahí es que los israelitas como pueblo, su venda va a ser quitada de sus ojos, y van a volverse a Jesús como su Salvador. Van a recibir el Evangelio, van a creer el Evangelio, y va a haber un avivamiento en medio de la nación de Israel como nunca antes. Cuando dijéramos el tiempo de los gentiles, el tiempo de la salvación, el Evangelio que llegó a la casa de Israel después en los días de Jesús y con el ministerio de los apóstoles, y que luego se extendió a los gentiles en la casa de Cornelio. Una vez se completa lo que dijo Jesús, que este evangelio del reino habría de ser predicado a todas las naciones. Al final, Israel como nación se va a volver a Dios. Dios los va a despertar, va a quitar la venda y va a haber un avivamiento
tremendo entre la nación de Israel, y Dios va a restaurar plenamente, espiritualmente a la nación por medio del poder del Evangelio, por medio del poder de la palabra de nuestro Señor. Y ese es un hecho a lo que aquí Joel se refiere. Pero si ustedes ven el versículo 2 y el versículo 3, el profeta Joel se refiere aquí al juicio de las naciones. El juicio, porque dice el versículo 2, reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat. Algunos se han preguntado cuál será ese lugar, cuál es el valle de Josafat, y creemos que Joel está haciendo una referencia a la victoria que el rey Josafat tuvo sobre las naciones, sobre un conglomerado de naciones que atacó a Judá, y Dios le dio una gran victoria a Josafat. Y quiero leerles lo que precisamente la Biblia nos narra acerca de esto en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, dice, él tuvo temor. Y miren lo que hizo Josafat. Josafat, dice, se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y ese es el llamado que Joel hace. Él llama a través de su profecía a proclamar ayuno, a volvernos a Dios, a buscar el auxilio, la ayuda de nuestro Señor. Y él en su profecía entonces está anticipando, está anunciando cómo el Señor va a reunir a las naciones en este valle, cómo las va a traer, cómo las va a invocar, cómo las va a traer, pero para enjuiciarlas, para castigarlas. Y en ese evento, que el Apocalipsis le llama el Armagedón, esa guerra mundial final, en la cual el Señor va a destruir las naciones, los ejércitos de las naciones que se van a confabular contra la nación de Israel. Él va a destruir este ejército, este conglomerado de naciones que se unen contra el pueblo de Dios, porque Israel es un termómetro. Israel como nación es un testimonio del odio de las naciones contra Dios. Israel nos da testimonio de ese rencor que a través de la historia vemos, a través del relato bíblico y a través de la historia universal vemos cómo Israel ha sido atacado en diferentes momentos, en diferentes épocas por las naciones. Y eso nos muestra que las naciones en su generalidad siempre han estado opuestas y han sido beligerantes contra nuestro Dios. Pero al final de los tiempos, esa oposición, esa beligerancia se va a mostrar de una manera como nunca antes. Y entonces se van a unir las naciones, y en ese valle Dios va a destruir las naciones, los ejércitos de las naciones. Entonces Dios cobrará finalmente las cuentas en esa guerra final. Y ahora que estamos sufriendo esto del coronavirus, imagínense ustedes cómo un pequeño virus, cómo esta peste, esta enfermedad, esta pandemia, cómo ha descontrolado el mundo entero de un día para otro. Hace un mes, hace 2 meses, ¿cómo íbamos a imaginar que íbamos a estar viviendo esto? En el mundo entero, de un día para otro, el Señor es capaz de poner en jaque a las naciones. El Señor
es capaz de un momento a otro de desbaratar los planes de las naciones. Y como muchos han dicho en estos días, aquí ya no se trata de tener dinero, de no tener dinero. Todas las personas, todos los países, por más poderosos, aquí no valen los ejércitos, aquí no valen las riquezas, no vale la tecnología, no vale nada de estas cosas. Dios ha puesto en jaque las naciones de un momento a otro. Y lo que estamos viendo hoy día es una muestra, una pequeña muestra de lo que va a ocurrir en el valle de Josafat al final de los tiempos, cuando las naciones, con todos sus poderes, todo su poderío militar, con su soberbia y su orgullo, van a venir contra nuestro Dios, contra el pueblo de Dios, y Él los va a derrotar y los va a destruir en un instante. Y esto que estamos viviendo es una muestra de esto. Como todas las catástrofes, como hemos venido diciendo, es un llamado de Dios a que nos volvamos a Él, a, como acabamos de leer, a ayunar como hizo Josafat, a buscar, a volver nuestro rostro a nuestro Dios, que Él es el único que puede en verdad salvarnos. Este es tiempo para en nuestras casas recogernos y como familias humillarnos delante de Dios y buscar su rostro, escudriñar nuestros corazones y volvernos a Él y pedir misericordia, arrepentirnos de nuestros pecados, enmendar nuestros caminos. Josafat sabía que en sus propias fuerzas no podía derrotar aquel conglomerado de naciones que venía para atacarlos. Pero cuando usted sigue leyendo el relato en el segundo libro de Crónicas, usted va a encontrar la gran victoria que Dios le dio a Josafat en el valle de Josafat, como le llama Joel. No porque ese era el nombre de ese valle, pero es una referencia, creemos, a lo que Josafat hizo, a lo que Josafat, a la victoria que Josafat tuvo sobre esas naciones. Como dice, ¿verdad?, el versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y si ustedes ven en el versículo 4 al 8 del capítulo 3, hay una referencia muy especial, muy específica a las naciones vecinas de Israel, especialmente a la franja marítima, dijéramos, Filistea, dice el texto. Se refiere a Palestina. Y ustedes saben que ha habido una guerra y hoy mismo hay guerra entre palestinos, israelitas, y este conflicto que se mantiene y que se ha mantenido, y como nos anuncia las Escrituras, se va a mantener hasta el final de los tiempos. En ese juicio de las naciones, Dios cobrará también de una manera especial a los vecinos de Israel. Eso es lo que Joel está anticipando y lo que le llamamos, lo que el libro de Apocalipsis le llama el Armagedón. Yo quiero que veamos lo que dice el libro de Apocalipsis, cómo este juicio divino va a ocurrir antes de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo pone el libro de Apocalipsis, cómo dice todo esto que estamos hablando. Leámoslo, veámoslo en las palabras de Juan en el libro de Apocalipsis, y quiero que leamos Apocalipsis 16, del versículo 13 al 16 por lo menos. Dice así Juan: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, desde ese día que estamos hablando. He aquí, dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es la misma referencia. El valle de Josafat le llamó Joel, Juan le llama en este término hebreo Armagedón, el lugar de la gran batalla final.
de los poderes del mal contra nuestro Dios. Fíjese, Apocalipsis dice que los demonios, estos demonios que salen de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, estos 3 demonios van a las naciones, van a susurrarle a los reyes de las naciones para que confabulen, para que se unan y vengan en contra del Señor, de nuestro Dios, de la nación del Señor, de la nación de Israel, para atacarlos. Pero Joel dice que quien los convoca es nuestro Dios. El diablo y sus demonios son los instrumentos malvados y tendrán su paga merecida por eso. Pero en realidad es el plan de Dios que no es el plan del diablo, es el plan de Dios, es el plan de redención de nuestro Dios que se está llevando a cabo, es el programa de nuestro Dios que se está llevando a cabo, tal como Él lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él es el que convoca a las naciones porque ha llegado el tiempo del fin. Él reúne a las naciones poderosas, sus ejércitos, para destruirles, para derrotarles y para dar el golpe final antes del retorno glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a quien esperamos con todo nuestro corazón, al que estamos aguardando. Antes de que Él regrese, va a ocurrir esta guerra, este ataque que Apocalipsis le llama el Armagedón y que Joel dice que va a ocurrir en el valle de Josafat. Ahora, vean esto mismo que estamos hablando en las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Mientras busca usted Mateo 24, voy a leer nuevamente los últimos versículos al final del capítulo 3, versículo 15, versículo 16 del libro de Joel. Mire lo que dice Joel: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Ahora mire lo que dice Jesús. Mateo 24, leamos desde el versículo 29 al 31. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, lo que se está refiriendo Joel, y Jesús cita a Joel porque dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, Jesús está hablando y dice inmediatamente, o sea, momento después, horas después o un par de días después, pero es un periodo corto de tiempo, después de la tribulación, de esa gran tribulación que estamos hablando, de aquellos días donde se dará esta guerra, donde se dará este avivamiento en la nación de Israel para que reconozcan a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, quien vino a derribar la pared intermedia y hacer de ambos pueblos uno solo para Él, de judíos y gentiles. Entonces dice Jesús que el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán. Y entonces dice versículo 30, aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y entonces dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando el Señor regrese, después de estos acontecimientos, entonces Él enviará a sus ángeles y recogerá a su pueblo y arrebatará y levantará a su pueblo y estarán con Él para siempre. Estaremos con nuestro Salvador para siempre. Le vamos a recibir en las nubes. Es lo que Jesús está diciendo. Después de que la señal aparezca en los cielos y Él regrese, al que anhela nuestra alma, el deseado de las naciones, como dijo el profeta,
al que anhelamos con todo nuestro corazón. Entonces Él aparecerá para recoger a su pueblo y para ponerle, como dice Pablo en el libro en la carta a los tesalonicenses, que con solo el brillo de su venida, con solo el brillo de su gloria, derrotará a Satanás, a sus huestes malvadas y a los ejércitos que está usando, y entonces Él vendrá para establecer su reino. Y eso es lo último que vamos a ver en la profecía de Joel, el reino eterno, estableciéndose con la venida del Salvador, del Señor Jesucristo. Joel entonces, terminando, concluyendo esta noche, Joel entonces en su proyección escatológica anuncia la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la salvación que viene a todas las naciones con el derramamiento del Espíritu Santo, el Evangelio corriendo por las naciones, que es lo que estamos viviendo hoy. Pero luego Él anuncia los últimos acontecimientos, los últimos años, que creemos que son 7 años, ¿verdad?, de la tribulación final. Esto del coronavirus es principio de dolores, como todas las catástrofes, las pestes. No es la primera peste que el mundo enfrenta, pero nunca quizás la habíamos enfrentado con la tecnología y con la movilidad que hay hoy en día, de la facilidad en que una persona en un mismo día puede viajar de un extremo de la tierra a otro extremo, y de esa manera es más rápido y más fácil que se den las transmisiones de estos virus y todas estas cosas. Pero todo esto es principio de dolores, es un recordatorio de nuestro Dios de que Él viene pronto y que Él quiere que lo busquemos de corazón, que ayunemos, que nos humillemos como hizo Josafat, para que tengamos victoria, para que no nos encuentre Él como ladrón. Los que no le conocen, para ellos será Él como ladrón en la noche, pero para nosotros que lo guardamos, para nosotros que lo esperamos, para la novia que aguarda a su novio, será un tiempo maravilloso, un tiempo especial, donde Él vendrá a establecer su reino, a casarse con su novia y a establecer su reino sempiterno, su reino eterno. Y así vamos a estar con Él para siempre, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra. Pero vamos a hablar de ese reino al final, en los últimos versículos del capítulo 3. Pero terminando, el apóstol Pablo dijo estas palabras con las que quiero terminar. He peleado, dijo, la buena batalla. ¿Está peleando usted esta buena batalla? He acabado la carrera. Estamos corriendo la carrera que el Señor Jesucristo nos ha dado, dijo Él. He guardado la fe. Estamos guardando la fe. Estamos caminando con Dios confiado. Esto que estamos viviendo es una prueba de fidelidad, como han dicho muchos. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, vamos a ser fiel con Dios. Vamos a ser fiel con la iglesia, vamos a ser fiel con los hermanos, vamos a ser fiel con nuestro prójimo. Aquellos que son empresarios, por ejemplo, van a ser fiel con sus empleados. Vamos a unirnos. Yo sé que para muchos, especialmente la microempresa y empresas no tan grandes, quizás esta crisis son realmente un impacto grande, es difícil cubrir salarios y todo eso. Pero vamos a ser solidarios. Vamos a buscar la manera de no dejar solo a aquellos que trabajan para usted que tiene un negocio quizás. Este es un tiempo para ver cómo está nuestro corazón delante de Dios. Vamos a volvernos para con nosotros mismos, no solamente vamos a ser egoístas y vamos a olvidarnos de los demás y vamos a olvidarnos en primer lugar de nuestro Dios. En realidad, este es un tiempo de mostrar que estamos batallando, que estamos corriendo, que estamos guardando la fe. De tal manera que podamos decir, como dijo Pablo, por lo demás dijo, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En realidad, sin ánimo de ser pesimistas ni alarmistas, pero probablemente algunos, Dios no quiera eso, pero probablemente algunos a nuestro alrededor van a morir en esta pandemia. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es si cuando el Señor nos llame a través de la muerte, si estamos preparados, si Él nos va a encontrar, como dice Pablo aquí, corriendo la carrera, guardando la fe, batallando esta batalla que Él nos ha dado. Joel nos da una perspectiva de que a pesar de las catástrofes, siempre hay esperanza, por causa de la bondad de un Dios misericordioso, que en medio de la catástrofe se revela como, no solo como juez justo, sino se revela también como un Padre misericordioso para su pueblo. Joel nos anuncia, interpreta la catástrofe para anunciar que hay un Dios que tiene grandes promesas para aquellos que lo aman, que lo esperan, que creen en Él. La gran tribulación será como la madre de todas las catástrofes. Será la más grande catástrofe de todas las que la humanidad hayan enfrentado. No habrá otra mayor que la gran tribulación, ni antes ni después de ella. Pero la gran tribulación le dará la apertura al regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y Joel de alguna forma nos está anunciando eso. Él ve hacia el futuro y él mira esta guerra catastrófica, esta destrucción, pero anuncia la venida, el regreso glorioso de nuestro Salvador, a quien aguardamos con todo el corazón. Yo quiero que oremos, ahí donde está, ahí en su casa, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Oremos un momento, humillémonos delante de nuestro Dios, pidamos misericordia y confiemos de que Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso, que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino de acuerdo a su gran misericordia. Vengamos en oración. Padre, esta noche te damos gracias por permitirnos congregarnos